Listo. Bueno, como lo hemos estado haciendo en últimas fechas, bueno, ya desde hace un buen rato creo, hemos tomado una ligera pausa del conocimiento de Dios o del estudio de teología, digamos, que estamos llevando a cabo para hacer reflexiones acerca de la devoción familiar. Y llevamos un tiempo estudiando este libro, Los deberes de los padres, de J.C. Ryle, en la que hemos repasado algunas de las enseñanzas que este hermano nos dejó escritas para poder reflexionar de ellas y para poder atender en estos tiempos en que necesitamos familias fortalecidas en la verdad y guiadas por ella. Para ello, los papás necesitamos estar conscientes no solo de nuestra responsabilidad, sino también de la importancia de ser fieles a la verdad y ejercer un verdadero amor por nuestros hijos, no un sentimentalismo como lo vamos a ver el día de hoy. Dentro de los deberes que hemos hablado, el primero, dice J.C. Ryle, si ha de instruir a sus hijos correctamente, instrúyalos en el camino por el que deben andar, no en el camino que naturalmente tomarían. Los hombres, como seres caídos, tendemos a irnos hacia el pecado y derivado de ello necesitamos de la corrección. Dios ha establecido varios medios para cuidar, para proteger el mal, o no para proteger, para detener el mal en este mundo, y uno de ellos es la familia, principalmente los padres, para instruir a los hijos en sus caminos. Segundo deber, instruya a su hijo con toda ternura, afecto y paciencia. Sin duda, este deber es muy importante porque, ante todo, la instrucción bíblica, aún para los que piensan que es muy dura o llega a ser fuerte para los hijos, debe de estar reinada por ese amor, por esa paciencia, por ese cariño hacia los hijos, con ternura y afecto. El tercero, instruye a sus hijos con la permanente convicción de que mucho depende de nosotros. Sin duda la salvación es por gracia y nada podemos añadir a la gracia. Solo será la gracia de Dios la que salve a nuestros hijos. Pero como padres tenemos la obligación, la responsabilidad de instruirlos, de criarlos en los caminos del Señor. Es a través de la familia que se va primordialmente a perpetuar la fe cristiana. Sin duda la iglesia la dejó Dios, pero también dejó mandatos muy claros para que sea a través de la Biblia, a través de la familia, en la que de generación a generación vayamos transmitiendo estas verdades eternas. Y debemos de hacerlo con una convicción de que, si bien es cierto la salvación es por gracia, Dios no solo ha establecido los fines, sino también los medios. Y el hecho de que nuestros hijos estén en familias cristianas es un privilegio para ellos y para nosotros, para poder servir a Dios en ese sentido. Y lo debemos de hacer como si todo dependiera de nosotros, aunque sabemos que no, pero debemos de hacer todo lo que esté de nuestra parte para que Dios lleve a cabo, use a estos vasos que somos imperfectos, que somos pecadores, para guiar a nuestros hijos a la verdad. El cuarto deber es instruir a los hijos con el pensamiento continuamente ante sus ojos, que el alma de su hijo es lo primero a considerar. Es decir, lo que nos dice J.C. Ryle en este punto es que debemos de instruir a nuestros hijos con vistas eternas. Sin duda, vamos a estar unos cuantos años en este tiempo, en este lado de la eternidad, y tenemos también que prepararlos para este mundo, pero nunca a costa de la eternidad. Es decir, todo aquello que nosotros vayamos guiando a nuestros hijos debe de ir con miras eternas. Si es necesario aislarlo de ciertas malas compañías porque vamos a cuidar sus corazones, que así sea. Antes de pensar en una debida
integración al mundo caído, lo que debemos de hacer es pensar en su santidad y en instruirlos y darles ejemplos de una devoción a Dios, ¿ok? Con miras a esa eternidad. Quinto deber, instruye a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Sin duda, Dios es trascendental, es eterno, es infinito, y nosotros finitos y pecadores, lo que nos limita el conocimiento de Dios. Por eso, buscar a Dios a través de medios ajenos a su revelación nos va a terminar siempre llevando a ídolos. Necesitamos de sus palabras, necesitamos de su dirección para conocerlo. Cuanto más nuestros hijos, instruyámoslos en los caminos del Señor. Aún a tempranas edades es correcto, es importante que lo vayamos haciendo. 6. Instruyámoslos en el hábito de la oración. Así como un avión necesita de 2 alas para volar, la instrucción bíblica y la oración son necesarias en la vida cristiana. Y ellos deben de aprender a depender de Dios en todo y para todo. Obviamente, ninguno de estos ejemplos, ni la instrucción bíblica, ni el estudio bíblico, ni la oración, van a surtir efectos si no ven en el ejemplo de sus padres esta devoción a Dios. 7. deber, instrúyalos en el hábito de ser diligentes en asistir con regularidad a los cultos de adoración. Hermanos, un cristiano que no se congrega, un cristiano que no ama a la esposa de Cristo, a la futura esposa de Cristo, la novia de Cristo, que es la iglesia, va a tener muchos problemas e incluso puede ser que no sea cristiano. Necesitamos de la comunión con hermanos, necesitamos de ese alimento espiritual que Dios ha designado en el día de reposo, en el día domingo, para acudir y moldearnos nuestro carácter, instruirnos en la palabra y convivir en ese amor cristiano que necesitamos. 8. deber, instrúyalos en el hábito de la fe. Cuando nosotros empezamos a estudiar cómo es que es el conocimiento de las personas y cómo el mundo secular se cree realmente secular en el sentido de que cree que no tiene fe, vamos a entender realmente que aún estos científicos, aún estos racionalistas que usan y le dan toda la preferencia a la razón, según ellos, también tienen dogmas, también parten de la fe. Y eso es algo natural porque así Dios lo diseñó. Y debemos de instruir a nuestros hijos a que tengan fe. Cuando nosotros, obviamente, tenemos la gran responsabilidad como padres de familia de guiarlos en el caminar de Dios, tendremos que ser apegados y fieles a la verdad. Pero también vamos a tener que motivar a nuestros hijos a que crean en lo que también nosotros les decimos. Si nosotros les decimos que es algo malo, ellos deben de entender que es malo. Muchas veces tendemos a deificar, es decir, a hacer de nuestra razón un ídolo. Y si no lo entendemos, no lo creemos. Y entonces nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo nosotros mismos en dioses, porque nosotros somos la medida de la verdad. No estamos diciendo sin duda que nuestra fe sea una fe ciega, ¿no? La realidad es que la fe cristiana es una fe racional, pero es fe. Y habrán cosas que no podremos entender, habrán cosas que entenderemos hasta que obedezcamos, pero es fe la que nos debe de guiar. Y nosotros como padres de familia somos ese primer ejercicio de fe para nuestros hijos, quienes deben de creer en lo que les decimos porque se los decimos. ¿Queda claro? 9. deber vimos que es el instruirlos en el hábito de la obediencia. Sin duda no es fácil, pero si nuestros hijos no son obedientes y no aprenden a ser obedientes desde casa, difícilmente se van a poder sujetar a una autoridad en un futuro, y mucho menos a Dios. Como 10. deber, vimos instruirlos en el hábito de decir siempre la verdad. Esta realidad que hemos hablado en el estudio de Palabra, Verdad y Vida acerca del Dios de verdad,
el Dios del amén. Dios se agrada, se deleita en la verdad porque Él es el Dios de verdad. Él habla verdad y espera que hablemos verdad nosotros también. De la misma forma debemos de instruir a nuestros hijos para que ellos también estén habituados a hablar la verdad. Lo vimos en su momento como Dios aborrece la mentira y debemos de instruirlos de tal forma que ellos estén habituados a hablar verdad. Y eso eventualmente también nos va a beneficiar, porque conforme vayan creciendo, ellos también estarán habituados a hablar la verdad. Como 11º o 11º deber, vimos que debemos de instruirlos en el hábito de siempre redimir el tiempo. Es decir, debemos de aprovechar las oportunidades que tenemos en este tiempo para aprovechar, para vivir para Dios. Sí es cierto, la vida es corta, pero como alguien dijo, pero la eternidad es demasiado larga. Entonces no hemos de vivir este tiempo como para nada más los 80, 90, 100, 120 años si quieren, de este lado. No, es mucho más larga la eternidad y es que debemos de vivir con los ojos puestos en esa verdad, en esta realidad. Debemos de redimir el tiempo. Vimos cómo, esto fue ya en el estudio pasado, varios pecadores se aprovecharon de personas ociosas para hacer mucho mal al pueblo de Dios. Y debemos de instruirlos en este hábito. Finalmente, el trabajo no es parte de la caída. El trabajo fue establecido por Dios desde antes de la caída, y lo que provocó la caída es que viniera sudor y dificultad, pero el trabajo es una bendición. Es una bendición poder trabajar. Así llegamos al deber de hoy. Este deber parece, les voy a leer cómo lo dice este título, y creo que es un problema de traducción, cómo se dice el número 12, instrúyalos con un temor constante a los excesos. Realmente de lo que habla este deber no es así. Debemos de instruirlos sin un exceso de sentimentalismo o emocionalismo, es decir, sin un exceso de sobreprotección de nuestra parte. Dice J. Serrail: es natural ser tierno y afectuoso para con su propia carne y sangre, y es el exceso de esta ternura y afecto lo que debe tener. Cuídese de que no lo cieguen a las faltas de sus hijos o lo hagan sordo a los consejos sobre ellos. Cuídese de que no le hagan pasar por alto la mala conducta. Desafortunadamente, como padres, tenemos un corazón pecador y como tal un corazón engañoso. Así como nos engaña respecto a nuestro propio corazón, a nuestra propia condición, en cuanto a nuestra propia forma de pretendernos ganar el favor de Dios, así también nos engaña acerca de lo que sucede con nuestros hijos. Es tanto el amor que a veces profesamos hacia nuestros hijos que tendemos a ocultar sus defectos, tendemos a engañarnos y pensar que no hay maldad en ellos. Muchas veces incluso pretendemos racionalizar sus pecados nosotros mismos. Bueno, es que hizo esto porque está celoso de su hermanito que acaba de llegar. Es que hizo esto porque está muy cansado, y los empezamos a justificar. Y no es así. Cuando nosotros, aún siendo adultos, estamos enfermos, eso no es un pretexto para pecar. Cuando estamos cansados, no es un pretexto para pecar. Sin duda debemos de pedir mucho discernimiento de parte de Dios para saber cuándo, cómo, en qué medida disciplinar a nuestros hijos. A veces una llamada de atención es suficiente. ¿Cómo? También una vara de advertencia a los papás no te dan permiso para pecar. Exactamente, también una vara de advertencia no es un permiso para pecar. Es necesario tener mucho discernimiento. Cuando somos papás,
vemos tantas cosas que todavía Dios está trabajando en nosotros en forma exponencial. Vemos nuestros pecados más grandes y vemos esa necesidad continua de depender de Dios. Necesitamos de Dios para poder discernir y saber cómo llevar a cabo esa disciplina, esa instrucción. Es indispensable estar de la mano de Dios. Pero estar de la mano de Dios también nos va a llevar a no buscar justificar los pecados de nuestros hijos, a no pretender perdonarlos y después tener un mayor problema en nuestras vidas. Hay veces que nos van ese amor nos va a cegar. Hay veces que vamos a ver conductas repetidas que sabemos que son pecaminosas y pretendemos excusarlos. Tenemos que tener mucho cuidado. Sin duda, el castigo, la corrección, la instrucción son necesarias, son desagradables. Van a haber veces en que vamos a estar incluso decepcionados. Llevamos tanto tiempo enseñando algo y repiten la falta. Ya había quedado muy claro alguna conducta que no era correcta y vuelve el problema. Dios está trabajando también nuestra paciencia. Y si somos reflexivos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces Dios ha trabajado así con nosotros. ¿Hay algún pecado en el que somos constantes en caer? Pues eso pasa también con nuestros hijos. El castigo y la corrección no son agradables. Dios mismo lo ha manifestado. No son agradables no solo para nosotros, no solo para ellos, sino también para nosotros. Es molesto tener que a veces causarle dolor. A veces cuando un niño tenía la expectativa de ir a algún lugar o de recibir algo y por corrección tenemos que impedirlo, le va a doler. A veces la vara va a doler. Pero hemos de perseverar en ello. Dios nos diseñó y Dios diseñó el cómo conducirnos en este andar. Un hermano nos comentaba, hace poco fuimos a comer a su casa, nos invitó a desayunar y justo nos comentó ya su hijo ya grande, ya en tiempo de poderse casar, veía a algún niño al lado de su mesa en algún restaurante y pensaba, a ese niño le hace falta vara. Él mismo que había recibido vara y que vio que finalmente fue un instrumento de Dios para poderlo enderezar, para quitarnos de los excesos, él pudo reconocer esta realidad. Muchas veces confundimos ese amor que sentimos por nuestros hijos con sentimentalismo. Es imposible, es absurdo, es inútil suponer que nuestros hijos pueden ser criados sin ser corregidos, dice J.C. Ryle. Consentir es una palabra muy excesiva. Recordemos que J.C. Ryle fue estadounidense. Él está hablando en inglés. Entonces, la palabra consentido o consentir es la palabra spoiled. Si nosotros vemos la palabra en inglés, la traducción de spoiled es podrido, echado a perder, estropeado. Eso es lo que pasa cuando nosotros consentimos a nuestros hijos y retenemos nuestra mano de corregir, de castigar. Los echamos a perder, los hacemos podridos. Eso no es lo que queremos. Nuestro corazón es tan engañoso que nos hace creer que lo hacemos por amor, pero no es verdad. Muchas veces estamos tentados por cansancio, porque fue un día pesado en el trabajo, porque tuvimos que limpiar, porque tuvimos algún enfrentamiento con nuestra pareja y se nos hace más fácil que nuestros hijos se salgan con la suya. Pero, como dice este hermano, créame, no lo haga. Sea cual fuera el dolor que a usted le cause, a menos que quiera arruinar
el alma de sus hijos. ¿Qué pasó, chiquito? ¿Qué se dice con la suya? Cuando te portas mal y no te corregimos, no te regañamos, no te enseñamos que eso le desagrada a Dios. ¿Ok? Eso es salirse con la suya. Debemos de tener cuidado. Si nosotros dejamos a nuestros hijos que se salgan con la suya, el dolor que les podemos evitar ahorita se va a multiplicar grandemente en un futuro. No por nada, Salomón, en Proverbios, uno de los hombres más sabios, o el segundo hombre más sabio que ha existido después de Jesús, trata expresamente este tema y no debemos de tratar con ligereza este tema. Fíjense, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, yo no sé si ustedes se han topado con hijos de gente inconversa, y más cuando conviven con hijos de gente de creyentes. La diferencia es abismal. Basta llevarlos a algunos cursos para darse cuenta de ello. Los propios maestros se dan cuenta, porque esa corrección debe de empezar desde temprano. Nosotros podemos pensar que nosotros amamos a nuestros hijos cuando detenemos esa corrección, pero la realidad es que los estamos aborreciendo. No lo digo yo, lo dice Dios a través de su palabra. Nos amamos porque nosotros nos estamos evitando la molestia de corregirlos, nos estamos evitando el dolor de corregirlos. Es tan engañoso nuestro corazón que pensamos que los papás se pueden deleitar en corregir a un hijo. No es fácil. No es fácil, pero es de lo que debemos de hacer. Fíjense lo que dice este proverbio, Proverbios 19:18. Y les voy a pedir mucha calma con él, porque es interesante la forma en que está traducido. Proverbios 19:18. El de grande ira llevará a la pena. No, 19:18, perdón. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Los que están en el chat de WhatsApp, esta semana les envío un video, no muy largo, que espero que hayan podido ver, de una mamá de un niño de 12 años que castigó a su hijo quitándole su celular. ¿Qué hizo el pequeño bodoque? Destrozó la casa. Rompió muebles, rompió espejos, rompió televisores, rompió todo cuanto se encontró. El propio excusado estaba roto porque hizo un berrinche. Ay, pero pobrecitos. ¿Sí, pobrecitos? Es tan poco lo que hemos entendido acerca del pecado con el que nacemos que de verdad pensamos que les hacemos un daño cuando los corregimos. Dice esta segunda parte del proverbio: mas no se apresure a tu alma para destruirlo. Fíjense lo que dice esta palabra. Apresurar, no lo transcribí porque es demasiada información, viene de la palabra nasa. Fíjense la variedad de significados que tiene esta palabra. 53-75. Nasa. Elevar, en una gran variedad de aplicaciones, literal y figurativamente. Acarrear, hacer acepción, aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar, alzar, anhelar,
Apresurar, que es como lo traduce la Reina Valera. Arrancar, arrebatar, arrojar, atender, ayudar, cargar, cargar, compartir, conducir, consumir, dar distinguido, echar, elevar, empinado, enaltecer, engrandecer, entonar, envanecer, erguir, erigir, erizar, estima, estimular, exaltar, exigir, favor, favorecer, florecer, ganar, gritar, hallar, honrar, impulsar, jurar, levantar, libertar, llevar, mover, ofrecer, pagar, palo perdonador, producir, quitar, rebelarse, recibir, reprimir, respetar, respeto, robar, sacar, sentir, soportar, sostener, subir, sublime, suficiente, sufrir, sustentar, tender, tener, tolerar, tomar, traer, venerable, vestir. ¿Qué variedad de significados tenemos en esta palabra? ¿Cómo podemos traducirla y cómo podemos entenderla? De la misma forma en que una persona que hable español y venga a México y tenga que entender el ahorita. Si uno le pregunta a un extranjero, esa es una de las palabras más difíciles de entender, ahorita. Porque ahorita puede ser en este momento, acaba de pasar, va a ser, nunca va a ser después. Tiene una infinidad de variedad de significados y es la misma palabra. ¿Cómo se puede traducir o cómo se puede entender dependiendo del contexto? Es la misma forma en que va a acontecer en este tema. Dice la Reina Valera, ellos decidieron, mas no se apresure tu alma a destruirlo. ¿Cómo vamos a poder entenderlo? Fíjense, hay una gran variedad en cómo los traductores de la Biblia la han traducido. La Biblia de las Américas lo traduce en una forma muy semejante. Pero no desee tu alma causarle la muerte. Mas no se excite tu alma para destruirlo. Pero procura no matarlo a causa de tu castigo. Todas estas ideas parecen que van de la mano. Pero fíjense, en inglés es muy curioso cómo se traduce. Fíjense. Lo voy a leer primero en inglés y se los traduzco. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare him for his crying. La forma en que lo traduce, no solo esta King James del 21, sino varias versiones en inglés es: castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Esa parte es muy clara. Pero no dejes que tu alma lo perdone por causa de su lloro. Muchas veces, más bien, yo creo que siempre es muy doloroso ver a un niño llorar. Y viene ese sentimentalismo de nuestra parte que nos retrurge por dentro y dice, no, ya. Pero, ¿cuántas veces hemos sido o hemos tenido que sufrir las consecuencias nosotros mismos como adultos que incluso nos llevan a las lágrimas por la disciplina de Dios? Y hasta que no verdaderamente aprendemos, Dios retira el castigo. Cuidado con engañar nuestros propios corazones, con detener el castigo por las lágrimas de nuestros hijos. Hay otras traducciones del inglés que son en ese mismo sentido, de que no debemos de buscar su destrucción. Y si nosotros entendemos la palabra muerte, que Reina Valera, espero estarnos siendo muy técnico, pero es que quiero que entendamos muy bien este punto, porque nuestros sentimientos nos engañan. No se apresure tu alma para destruirlo. Esta palabra de destruirlo sí habla de muerte, sí habla de destrucción, sí habla de perecer. Por eso es que otras traducciones llevan esta traducción, esta segunda parte del versículo de esta forma.
Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Cuando nosotros detenemos el castigo por las lágrimas, cuando somos llevados por ese sentimentalismo, podemos creer que somos muy buenos. Pero la verdad es que nos estamos haciendo cómplices de su muerte. Nos estamos haciendo cómplices de su muerte. ¿Cómo lo sabemos? Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Creo que dijiste antes. ¿Cuándo? Antes sociales. Que no debemos, que muchas veces es doloroso tener que castigarlos, tener que corregirlos, pero ello no debe de llevarnos a evitar el castigo. Porque si nosotros dejamos de corregirlos, lo único que estamos haciendo es haciendo de ustedes más pecadores. Me preguntaron algo, déjenme ver. Ay. Creo que es aquí. ¿Cuál versículo? Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. Cuidemos realmente de ese sentimentalismo. Dios nos diseñó, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios sabe que venimos con un pecado que empuja a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestra voluntad a apartarnos de Dios, a buscar el pecado. Sí. Tenemos que ser sabios, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener comunión con Dios constante, trabajar nosotros mismos esos pecados antes de corregirlos en nuestros hijos, pero no perdonarlos. No, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Sí, hay infinidad de sabiduría en la palabra de Dios para saber ser guiados por Dios, saber cuándo amerita una corrección dura, cuándo es una llamada de atención, cuándo es trabajar más en la instrucción. Pero cuidado. Cualquiera que sea padre sabe que que nuestros hijos no son tontos y se van a dar cuenta cuando hay un sentimentalismo, sea de la mamá, sea del papá, sea de algún hermano, sea de algún pariente, y van a aprovecharse de ello. Van a gritar más fuerte, van a poner sus caritas más inocentes, porque saben, no son tontos. Pero si su vida, si su salvación está de por medio, seremos muy necios en hacer caso omiso a la dirección de Dios. La crianza respetuosa que tanto alaba la psicología no está siendo más que seres terroristas porque nada más buscan negociar, psicópatas, sociópatas, porque se les da lo que quieren, porque parte de una moralidad relativa, pero no es el caso en los hijos de Dios. Cuidado cuando nosotros lo que queremos es agradar a un niño y desagradar a Dios. ¿Queda claro? Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Somos necios
somos pecadores. Nosotros mismos como adultos lo hemos visto. Pablo lo reconoce en Romanos 7. Aún siendo creyentes, hallamos esa lucha en medio de nosotros, en nuestro interior, cuando queremos hacer lo correcto y más oposición encontramos. ¿Cuánto más un niño? Es por eso que es importante la teología, entender que hay un pecado original, entender que tenemos una depravación total. Si no somos tan malos como podemos llegar a ser, es la gracia de Dios. No nos equivoquemos, tengamos cuidado de engañar nuestro corazón con esas caritas inocentes. Proverbios 23, 13 y 14 lo acabamos de leer. No rehúses la corrección del muchacho, porque si lo hicieres con vara no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Eso no quiere decir que los hagamos salvos, no. Pero Dios nos ha dado la autoridad, la responsabilidad, el discernimiento, su espíritu para llevar a cabo su palabra a los hechos. Proverbios 29, 15 y 17. Proverbios 29, 15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Mis hermanos, si ya no queremos corregirlos por amor a ellos, por la necesidad que tienen de figuras paternas que nos den una clara, que les demos una clara dirección en sus vidas, aunque sea hagámoslo por egoísmo. No queremos ser avergonzados ante otros, corrígelo. ¿Quieres tener descanso en un futuro? Corrígelo. Ya si no es por amor a él, por amor a ti mismo. Ya por lo menos, dice Miguel Núñez, ya si no por ellos, por lo menos por usted. ¿Los amamos o los aborrecemos? Dice J.C. Ryle, qué fuertes y contundentes son estos pasajes. Qué triste es el hecho de que muchas familias cristianas parecen desconocerlos. Nuestros hijos necesitan reprensión, pero raramente la reciben. Por eso hoy vivimos una generación de cristal, una generación a la que no se le puede decir estás pecando, a la que no le puedes decir ese hombre no te conviene, porque los hemos acostumbrados a hacer lo que quieren y no lo que deben. Proverbios no es sabiduría humana. No es un psicólogo basándose en Freud, un aborrecedor de Dios, en otros aborrecedores de Dios, no. Proverbios fue escrito mayormente, no todo, mayormente por un hombre que pidió sabiduría de Dios e inspirado por Dios escribió esta palabra. Dios escribió Proverbios. Es útil. Dice J.C. Ryle, es seguro que el creyente que cría a sus hijos sin atender su consejo pretende ser más sabio que lo que allí está escrito y se equivoca por mucho. Sí, hermanos, somos soberbios cuando nos alejamos de la verdad bíblica para pretender ganarle a Dios. No, mira, voy a hacer un poquito de caso aquí, un poquito de sabiduría mundana, no importa, no hace daño. Seguramente esta persona que no creó al hombre, que aborrece a Dios, al que sí lo creó, va a saber más que Dios. Cuidado,
Si nunca castigamos a nuestros hijos, le estamos haciendo un mal terrible. Para los que estamos yendo a la iglesia, ahí está el caso de Elí. Sacerdote, sus 2 hijos sacerdotes, a los ojos no solo de Elí, a los ojos del pueblo, abusaban de las personas, llegaron a abusar de las mujeres. ¿Y qué hizo Elí? Ay, mis hijitos, hombre, tan malos ustedes, está muy mal lo que hacen. ¿Qué pasó? Colmaron la paciencia de Dios y murieron. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, se han envanecido y él no los ha estorbado. No es una tarea fácil. Necesitamos mucha sabiduría de Dios, mucha dirección de Dios. Pero, si pretendemos confiar en nuestra razón, en la sabiduría mundana, si en lugar de acudir a hermanos, a pastores, estamos oyendo consejitos de cápsulas, en el mejor de los casos pseudocristianas, ¿qué esperamos? Elí, como dice J.C. Ryle, honró a sus hijos más que a Dios. ¿Y cuál fue el resultado final? Lo acabamos de ver. Vivió para oír la muerte de sus hijos en batalla y fue con aflicción a su sepulcro. No. Él no murió de grande, deseando que en algún momento sus hijos se corrigieran. No. Dios lo confrontó con su pecado. ¿Preferiste a tus hijos? Ahí están tus hijos, muertos. Te lo advertí porque se lo profetizó y él mismo murió. El caso de David. ¿Cómo podemos leer la historia de Amnón, de Absalón, de su rebelión contra su padre sin sentir dolor? Sus hijos, un desastre. ¿Tenía él algo de culpa? Fíjense, Primera de Reyes 1:6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿Fue culpable David? Sí, porque no reprendió a sus hijos. Esa fue la clave de todo el problema. David fue un padre muy indulgente y ¿qué hizo? Cosechó lo que sembró. Oremos por los hijos, por los niños en la iglesia, oremos por los padres en la iglesia. Caemos en el riesgo de ser muy indulgentes. No debemos de ceder a los caprichos y deseos de nuestros hijos, no importa cuánto los amemos. Dice J.C. Ryle, le ruego que no conviertan a sus hijos en ídolos, no sea que Dios se los lleve y rompa sus ídolos, aunque sea para convencerles de su necedad. Cuidado. Debemos de aprenderles a decir no, aprender a castigar la desobediencia, no solo amenazar, cumplir, dice J.C. Ryle. Castiguen con poca frecuencia, pero háganlo de verdad y en serio. El castigo frecuente y leve es de veras un sistema espantoso. Sin duda, necesitamos discernimiento. No sentimientos, discernimiento. No debemos de pasar por alto las faltas pequeñas. No hay pecados pequeños. No hay insignificancias en la instrucción de los hijos.
Todas son importantes. Cualquiera que tenga un jardín podrá entender estas palabras de J.C. Ryle. Las malezas pequeñas tienen que ser arrancadas como cualquier otra. Cuidado. Dice J.C. Ryle, si algún punto merece nuestra atención, créanme que es este. Pero si no se ocupa de los problemas de sus hijos cuando son chicos, le causarán problemas cuando sean grandes. Escoja cuál prefiere. Escojamos cuál preferimos. Vamos a dar gracias. Voy a detener las grabaciones.